Hola, ¿qué tal? Yo soy Mitante Kutli. Bueno, continuando con todas estas historias tan interesantes, nos encuentra aquí nuestra invitada especial, Matlacigua, y vamos a continuar con estas historias que, que tiene que ver con tu papá y también con una conexión muy grande que es donde tú naciste, que es en tu casa, la casa de Santa Rosa. Platícanos un poco de las cosas que me tocó vivir también junto contigo en esta casa. Sí, pues en esa casa ocurrieron muchas cosas, yo creo que derivadas de que pues era una casa donde se recibían a muchas personas, era una Sí, casa muy abierta para que mucha gente entrara y saliera. Y a veces no sé si era por el cariño que se le tenía a esa casa, porque también muchas personas ahí crecieron, ahí se divirtieron, ahí vivieron su infancia. ujú, Era una casa de unión, de relajo, sí. de muchas cosas. No sé si eso hizo que a la larga se llenara tanto de cosas buenas como de cosas, si no digamos malas, cosas inexplicables también, ¿no? Sí, que a final de cuentas es energía. A mí me tocó vivir un poquito más de un año ahí y sí me acuerdo, ahorita voy a contar algunas anécdotas, pero empieza a contarnos algo que quisieras compartir o yo recuerdo una, te la voy a compartir. Me pasó cuando en ese tiempo, en esa temporada que me tocó vivir ahí, yo tendría unos 16 años y recuerdo que en ese tiempo yo estaba estudiando en el Cebetis 26. Entonces me acuerdo mucho que eh, pues había una costumbre, iba mucho un carrito del pan de aquí, de una panificadora muy famosa. Y me acuerdo mucho que siempre nos gustaba comprar el pan cuando venía. Y tu hija estaba bien pequeña. Y me acuerdo que salía corriendo con su canasta para traer más pan. Y era como, bueno, a tu papá también le encantaba comer pan junto con nosotros y ya compartíamos. Y me acuerdo que a mí siempre me gustaban, como hoy precisamente que me comí un cuernito, me gustaban mucho los cuernitos de esa panadería. Y me acuerdo que era como que pocas veces que se compraban cuernitos y se acababan. Y era en la cocina, ya ves que estaba la barra y las sillas periqueras donde todos comíamos. Me acuerdo como era la casa de una forma de L y yo estaba haciendo un trabajo allí en el escritorio. Y me acuerdo que el cuarto de tu papá estaba al fondo. Y nunca se me va a olvidar que había una puerta y tenía como un vidrio verde, ¿no? Eso todavía lo tengo muy presente. Y me acuerdo que en ese tiempo tu papá utilizaba un bastón que hacía cierto ruido mientras caminaba, ¿no? Que avanzaba y arrastraba un poquito un pie y avanzaba. Y se iba bien despacito. Y me acuerdo que yo escuché el camión de la panificadora, y entonces escuché que abrieron la puerta para ir a comprar el pan, que probablemente fue tu hija. Y ya de ahí dije, pues ya llegó el pan, hay que aprovecharlo antes de que se acaben los cuernitos. Entonces sí fui, me acuerdo que me apuré. Estaba yo haciendo unos planos una tarea de la escuela y escuché clarito que tu papá venía desde su cuarto. Pero para llegar a la cocina solamente había dos vías, era por el patio o por dentro de la casa. Y como yo no sabía por cualquiera de las dos vías iba a venir, entonces me apuré. Entonces dejé las cosas así como estaban y simplemente caminé rápido y me metí en el cuarto que estaba a un lado y luego ya di vuelta. Y justo cuando ya iba a dar vuelta escuché que el bastón se escuchaba del lado donde están toda la casa, donde venían en los cuartos. Entonces dije, ya viene mi tío, entonces antes de que llegue voy a agarrar el cuernito antes de que llegue. Entonces me apuré, ya atravesé la sala y ya justo cuando entré a la cocina, ya estaba tu papá y tu hija. Y ya estaba la- la- no sé, el La recipiente donde canasta. está, la canasta Ajá. donde estaba el pan. Y a mí lo que me generó mucho miedo es saber qué es lo que escuché, porque clarito escuché su bastón y nunca entendí
qué sucedió, pero me dio un escalofrío. Es más, hasta el hambre se me quitó de las ganas de querer comer el pan porque no podía entender qué era lo que había pasado. Y yo clarito escuché a alguien que venía saliendo del cuarto de donde estaba tu papá y se escuchaba clarito el bastón, así característico. Y eso pues me generó miedo. Ahorita te lo estoy contando y hasta siento un poquito de escalofrío porque fue una experiencia que no la puedo explicar y es difícil de explicar todo esto. No sé qué me puedes decir si te acuerdas de ese evento. No recuerdo si estabas. Me acuerdo de que sí, sí me lo confiaste, pero yo lo tomé como seguramente no no se dio cuenta y pues mi papá ya estaba por acá. O sea, yo lo relacioné con que a lo mejor era producto de tu imaginación y ya, o sea, yo no lo vi como algo, un suceso así relevante, Ajá. aunque sí me acuerdo que me lo dijiste, o sea, no le di importancia, la verdad. Sí, sí, sí. Sí, ¿por qué? Porque, pues como bien dices, estabas en tu adolescencia y dije yo, "Nah, probablemente pues no se fijó y él está confundido". Ajá. Y ahorita a la distancia igual y yo siempre me quedé con esa idea de que nunca encontré explicación. Nos pasó un evento, que ese sí lo vivimos. Me acuerdo que estaba también ahí mi mamá y vimos cómo se escuchó. Acuérdate que en el cuarto de tu papá estaba como el contacto del apagador Sí, y se prendieron una luz. bueno, ahí sí para recapitular un poco, Ujú. mi papá era una persona que, pues, al quedarse viudo, Sí. pocas veces salía, y en Ujú. esa ocasión uno de mis hermanos lo invita a vacacionar Ah, es y se cierto. va, Sí, se y fue nos quedamos nosotros solos en la casa. sí. Pues se va mucho tiempo, sí, sí me acuerdo. Sí, se fue Unas vacaciones. casi un mes, por Ajá. ahí así. Sí, se fue Ah, sí, varios ya lo estoy días. recordando, Se sí. fue varios días y en la que precisamente era su recámara se oían ruidos. Ajá. Nosotros pensábamos que quizás se había metido un gato, Ujú. Sí, 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 pero me acuerdo. era un, una recámara contigua a la nuestra. Sí. Entonces decimos: "Ay, creo que se metió un gato y ahí anda un gato", y así. Pero lo más difícil para nosotros fue que Ujú. dijimos: "Pues vamos a ver, vamos a sacarlo", porque a lo mejor, como es un gato, puede ser una rata o otro tipo de animal, ¿no? Ujú. Y fuimos todos Sí, sí, sí. Sí que hasta para despertamos a mi investigar mamá, ajá. Que fue en la noche, quién ajá. fue y, pues, para que también no dijéramos: "No pasa nada", o no pudimos sacar lo que había. Ajá. Hasta los que estaban durmiendo tuvimos que despertar, que Sí, eran sí. 2 niños, Sí. un Y adolescente que eras tú y mi las 2 mamá. adultas, Sí, sí, sí. y las 2 adultas, tu mamá y yo. Ujú. Sí. Y fuimos todos a En ver bola, pues sí, qué para. había en ese cuarto y para no echarle la culpa. No, es que de seguro tú hiciste el ruido, no, es que de seguro tú, me quieres asustar. Todos fuimos Sí. y lo más raro es que empezaron a apagar la luz en nuestra presencia Sí, sí, sí. y, Y no era nadie. y no, nunca vimos a nadie, nunca vimos quién lo hacía, Ajá. pero sí veíamos cómo se movía el apagador Sí. y, y eso fue algo tan extraordinario porque decíamos, Ujú. bueno, antes de que él se fuera de vacaciones, nosotros nunca habíamos visto Ujú. ni, ni sentido algo paranormal, Ujú. solamente hasta ese momento Sí. se sintió. Sí. Más sin embargo, yo les dije que efectivamente yo mi casa la apreciaba tranquila desde hacía un buen tiempo, Ujú. mas no así cuando mi mamá estaba por fallecer, Ujú. que, que después de que les platiqué eso, empezó como que más esa situación La actividad, paranormal, ajá. esa actividad Ujú. que podríamos definir como paranormal, porque Sí. les comenté que mi mamá, Ujú. pues, era paciente diabética y pues iba al baño en la madrugada y pues las casas de antes
eran de que el baño estaba en el Lejos. patio, sí, en el patio, Ujú. y lo más lejos posible. Sí, Y entonces ella iba al baño pues en la madrugada ujú, y en la sala había sí, una puerta corrediza muy corrediza. grande de Sí, cristal, y se de escuchaba vidrio, al abrirla. y se escuchaba que como que la jalaban Ujú, y había un momento como que se sentía que se atoraba aquella puerta y como que la aventaran, ¿no? ujú. Se escuchaba eso, Sí, sí, me acordé. se escuchaba eso y yo les platiqué que eso le pasaba mucho a mi madre y Ajá. que fue como decirles, bueno, es que hace tiempo sí pasó algo, pero fue cuando mi mamá todavía estaba y yo se los platiqué. Sí, Y ya después fue algo recurrente que ocurría, a cualquier hora, a ¿no? cualquier momento pues, nos acordamos que fue a raíz de que yo lo comenté, que empezó más. Ajá. Y también incluso les platiqué que un día yo no quise acompañar a mi mamá porque tenía yo mucho sueño y generalmente mi mamá a veces me decía: "Acompáñame al baño", Ajá. porque, pues, en ese momento mi calle no estaba tan electrificada, no había luz. Ujú. Entonces, los focos de la casa eran como que muy pobres para alumbrar ese patio. Sí. Y pues también mi mamá no quería despertar a todos porque ella iba a ir al baño de prender las luces y me decía, acompáñame, pero yo ese día Ujú. tuve flojera de ir Sí. y dije yo, ay, no me quiero despertar y no me quise despertar, o sea, no quise más bien parar Ujú. con ella porque dije, yo, chin, ya viene mi mamá, me va a pedir que la acompañe yo al baño, Ujú, ujú. pero me llamó la atención Sí, ¿qué? que cuando la que creí que era mi mamá entra a mi recámara, Ujú. parecía que iba descalza porque al caminar se oía el tronido Las de plantas de los sus pies. huesos de sus pies Ajá. y yo tenía la costumbre de taparme la cara para dormir, Sí. pero ese día en mi afán de fingir que dormía Ajá. yo no me tapé totalmente la cara, sino como que dejé mi cara a medias. Ajá. Y dije yo, chin, ya viene mi mamá. Y dije yo, chis, pues no, pues sí me voy a tener que parar, porque si se da cuenta, pues ya. Y dije yo, pues no, me voy a reír si me Ajá. dice, vamos, porque pues se va a dar cuenta que sí estoy despierta. Sí. Entonces cuando ella se me acerca, Ujú. o lo que creía que era mi mamá se me acerca y me da un beso, fue Ajá. para mí un beso espantoso porque sentí un escalofrío terrible y sentí como que me había besado un muerto. Ah, Y, y me quedé impresionada con ese beso, pero me quedé en silencio porque me impactó el beso y otra porque mi mamá no me dijo nada y ah. sentí cómo se regresó en sus pasos, ¿El beso fue en la frente o...? en la mejilla, porque como comento, no me logré tapar totalmente la Ah, cara, me quedé a media cara y ah, entonces como que jaló un poco la cobija y me besó en la mejilla y fue una sensación horrible. Entonces yo al otro día ah, le digo, ay, discúlpame que no te acompañé al baño, pero es que sí. de verdad tenía mucha flojera, tenía yo mucho sueño. Ah, Y me dice, no, yo ayer no me paré al baño. Y yo, ¿cómo? ¿No fuiste al baño? No, yo no fui al baño. Ayer sí no me paré para nada al baño. mm, Y pues entonces para mí eso fue peor porque todavía dije yo, pues seguramente mi mamá estaba fría porque pues estaba descalza, ujú, yo eso que sentí pues en realidad pues porque su piel estaba fría ujú, y esa sensación fue fea, pero ujú. ya después para mí fue peor que El ella me saber que no era confirmara ella. de que nunca se paró al baño. Y la duda eterna de saber quién fue O qué o fue qué eso fue, que me ¿no? tocó y que me dejó esa sensación.
Ajá. horrible que cada que me acuerdo es de, de miedo, sí, Sí, porque sí, sí, sí. sí me llega Sí. un temor de que, ¿qué era? Ajá. ¿Qué fue? Y yo Ajá, por recordar eso, siempre el baño, para acudir al baño, en medio de ese patio había una palmera y exacto, generaba mucha sombra. más Y sombra. todo ahí cerca del baño donde estaban los lavaderos y estaba el baño, a un ladito estaba una como bodega, un tallercito, Y una una bugambilia, bugambilia y había un ay, deja recuerdo, el boiler antiguo de leña creo que era, ¿no? así es. Y el baño tenías que subir unas pequeñas escaleras y ya entrabas al baño, pero siempre generaba mucho miedo ir al baño. A mí yo también lo sentí porque lo sentías muy lejano, que prácticamente estaba como a 10 metros, pero atravesar toda esa oscuridad y ese misterio siempre generaba mucho miedo. Y yo recuerdo que hasta a mí me daba miedo ir al baño, pero era algo que tenías que hacer, no había opción. Y por más que prendieras la luz como quiera, tenías que llegar hasta allá para prenderla. No había forma de prenderla desde donde estabas. Tenías que ir y ya que terminabas apagar la luz y regresarte en la oscuridad. Y sí, o sea, en realidad la casa de Santa Rosa siempre tiene historias que a todo el mundo pues, genera entre miedo y respeto, porque pasaron muchas cosas. Y sobre todo a gente extraña, porque Sí. siempre era, o sea, quizá la palabra no sea extraña, ¿no? Sino que era, este, por decir, familiares que por alguna razón tenían la necesidad de llegar a vivir ahí, Ujú, o alguna amistad que, a ver, quizá había tenido un conflicto en su casa sí, y llegaba a vivir ahí, porque eso era lo que tenía la casa, de sí, que sí, sí. nunca se le negó a nadie y todos decían, sí, claro, Ajá. vente, sí, aquí, Sí, sí, sí. aquí donde come uno comemos todos. Sí. Y siempre fueron bienvenidos, pero a la vez era algo raro porque parecía que la casa te decía, Ajá. Sí, pues como te que. recibieron bien Ah, los vivos, pero aquí ajá. vemos otros que no te queremos, Exacto. porque sí, toda esa gente te terminaba platicando algo Ajá, historias que que los habían marcaba, vivido, ajá. al grado de generarles un terror Sí, y cada persona cuenta una historia diferente, y como que muy son, sí, muy diferente, que no diferente, puedes experiencias únicas. relacionarla, o sea, Ajá, de que dices, bueno, es que entonces se quedó el espíritu de la dueña de esta casa, ujú. o, o esto, no, porque cada quien veía algo diferente. Pues yo te conozco desde hace más de 40 años, porque estaba muy chiquito, entonces más de 40 años conociéndote. Y recuerdo que cuando los íbamos a visitar, pues la casa se fue por módulos, se fue ampliando, se fue construyendo. Pero yo recuerdo que esa zona estaba totalmente desierta, ¿no? Entonces habrá que entender qué clases de historias sucedieron ahí para tratar de entender por qué traía esas cargas o tratar de darle una explicación. Pues esos terrenos, originalmente eran terrenos de sembradío Ujú. y pues antes de ser terreno de sembradío pertenecía al río Toyac. Todo hasta Ah, ahí era el parte del río Toyac. yo- Y entonces, ujú, cuando mis padres llegaron a habitar ahí, ujú. pues lo primero que se hacía antes era buscar un pozo. Sí, 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 Y no para sé cuántos subsistir, hoyos hicieron ahí, para buscar. diferentes albañiles, y en Y lo diferentes encontraron? métodos y nunca encontraron, Ah, pero sí, había zonas donde tú caminabas que pues todavía se sentía ese como retumbar o ese eco, de- como que no quedó bien cimentadas mm, esas zonas donde hicieron los hoyos. sí, sí, sí. Ajá, sí. Yo quiero que me platiques una historia, una anécdota que te pasó con un juguete en donde guardaban los juguetes de uno de tus hijos, que te acuerdes que se prendió solo. Ah, sí, sí Cuéntame, es, eso sucedió ahí, ¿no? sí. Cuéntame. Em, bueno, la historia es bien larga y de esa historia se desprenden otras historias. Ok, trata de contarla como puedas. Bueno, contar esta historia mm, por aparte, aunque de ahí se desprenden más historias. Sí,
La historia es que Ujú. llegó una ouija a mi casa, Oh, regalo de mis sobrinos hacia mí para que yo se las volviera a regalar. oh, Después platicaré por qué llegó así ajá. y que yo se las tenía que volver a regalar. Mm, ok. Pero al final de cuentas me la dejan a mí, Ujú. porque pues nos la pusimos a jugar, vimos que no funcionó, era de esas de que vendían ahí en la Ah, sí, Violeta, sí, sí. de, De las de, marcas comerciales que Monte Carlo, de esas. ándale, Ujú. y así fue como llegó y fue un juguete que vimos que no era funcional y pues mis sobrinos dijeron, no, pues ya que se te quede, porque Ujú. pues eso no sirve y para qué la queremos. Y tú guárdanoslo y ya. Cuando Y yo decías, no la quise tirar ajá, porque pues ellos, no sé cómo lo hicieron, eran muy chiquitos, de primaria, ujú, y no sé qué tiempo se tardaron en juntar ese dinero para comprarle y dije yo, pues ahorita la tiro y mañana me dicen, ¿sabes qué? Mejor sí dámela, pues dije, la voy a guardar. ujú. Ujú. ¿Dónde la guardaste? Ah, resulta que pues al ser casa de mis papás cuando ellos se casan, Sí. les regalan su ropero. Ah, Y era un sí, sí, ropero sí. muy enorme, Ah, sí me gigante, acuerdo de él. Sí, sí, sí. casi era como de una pared aquel ropero. Sí, sí, sí. Y Unas entonces puertas ese grandotas. ropero me encantaba porque yo lo agarré como de división de mi recámara que era muy grande Ujú. y pues lo llenaba yo de muchas cosas, todo cabía ahí Sí, porque era muy grande. sí, sí, sí me acuerdo. Entonces, se me hizo fácil ponerlo encima de ese ropero, Ujú, hasta allá, hasta arriba, ujú. la puse. Sí, sí, sí. ¿Qué más pasó? Entonces, con el paso de los días, Ujú, como mis hijos tenían mucha suerte de que les regalaban juguetes, mi familia, todos de alguna manera les llevaban algún juguete. sí. Entonces yo agarraba esos cestos de ropa Ajá. Sí, sí. y ahí tenía yo un cesto de ropa de esos grandotes. Uno Ujú, era de juguetes del niño y otro juguetes de la niña. ajá. Obvio, los de la niña pues eran menos, pero se llenaba más rápido porque las niñas son más muñecas. Sí, sí, sí. Y de los niños, que la pistola, que el que el otro, Ajá, no, ajá. bueno, Sí, tenía muchos. sí. Y ¿Y qué pasó? resulta Ujú. que entre uno de esos juguetes había un telefonito, Ah, ok. Ajá. lo que vendría siendo un teléfono celular, pero que tú lo abrías y el niño le picaba y que sonaba como pollito, que Ujú, sonaba una cancioncita japonesita que cantaba. Yo ujú. creo que muchos en alguna ocasión tuvieron Uno de esos. uno de esos de Sí, sí, juguete. sí. Sí, que se abría, ¿no? Como Sí, los de StarTAC, casi. sí. Ujú, eh, yo inicialmente, ujú. previo a algo que ocurrió, Ajá. yo pensaba que yo tenía un ratón o una rata en ese ropero, Ah, ¿por porque qué? yo muchas veces en la madrugada oía como cuando un niño está buscando un juguete, Ujú, ujú. que movían esos juguetes así, pero como cuando tú estás buscando algo y que azotas uno y Sí, que sí, sí. metes el otro, y dije yo no, porque se me metió un animal Ujú, y yo me hacía paraba a ruido. ver Ajá. qué animal se me había metido y no, No nunca. encontrabas. Y decía yo, pues es más rápido que yo, ¿no? Ujú, ujú. Seguramente, pues en lo que yo me paro y busco y prendo la luz, pues ese Sí, animal se va o se sí, esconde, sí, ¿no? sí. Pero no, nunca vi que era. Ajá. Mm, ¿Y era en entonces, la noche nada más? ¿O sí, a cualquier hora? o no sé si también en el día, pero Ah, pues obvio, cuando está en silencio todo es cuando te das más cuenta. sí, Entonces yo lo definía más en la noche. en la noche, en la madrugada. Ujú, ujú. Entonces, a lo mejor en el día también ocurría, pero yo era el momento en donde Era imperceptible, ajá. Sí, ¿por qué? Porque, pues, Por los ruidos y cotidianos. aparte en el día a veces yo no estaba en mi recámara, Sí, pues sí, yo sí. estaba haciendo que hacer en otras áreas Sí, y si ocurría, no pues no estabas. estaba yo Ujú, en ese lugar. ujú. Entonces, en una ocasión voy a visitar a mi hermana Ajá, y mi hermana de broma le dice al niño, ujú. te voy a quitar ese celular porque todo el día estás con tu celular y que no sé qué, y que no sé qué.
Pero a mi hermana se le hacía muy gracioso que mi hijo, cómo jugaba con ese teléfono, Ujú. que realmente parecía que sí tenía una conversación, pues. Ah, ok. Entonces ella de broma le dice, ven, dice, te voy a quitar ese teléfono porque todo el día estás en el teléfono y Ujú. que no sé qué, y ten, mira, te voy a dar. Y le da como un platito, creo que era de fruta, Ujú. y agarra el teléfono y lo pone encima de su refrigerador. Sí. Entonces no sé quién de mis sobrinos va y abre el refri, y como estaba mal puesto el telefonito, Ujú. se cayó. Sí. Y entonces de la parte donde van las pilas, que tiene una como Tapita, puertecita, ajá. una Una tapita, tapita, ¿no? ajá. Ya no quedó bien el teléfono. Ah, se rompió, ajá. Como que no, o sea, pues esa parte ya no se podía Ya no embonar bien, pues embonaba, ya ajá. no Sí, sí, embonaba. sí. O sea, si tú querías jugar con él, le tenías que apretar la Ajá. parte de donde estaba la Sí, tapita. para que hiciera contacto, ajá. Ajá. Ujú. Entonces ya, pues sí, pues mi hijo nunca fue llorón. Ya, mi hermana lo consoló con que después te compró uno mejor. Y discúlpame, pues el niño sí, en cierta forma sí lo entendió porque vio todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y así quedó. Ujú. Y un día, Ujú. em, pues yo vi que ellos estuvieron jugando, ya en la casa de mis papás. Ujú. Estuvieron jugando en el estanque y yo los regañé porque le dije, ¿te vas a ir al estanque? Y te vas a ahogar, vente para acá. Los empecé a regañar porque vi que estaban jugando ahí muy Sí, era cerca un del estanque estanque. grande, sí, Sí, profundo para un y niño. estaba lleno. Sí, sí me Y acuerdo. entonces yo los regañé Ujú. y ya los metí para que se durmieran. Ajá. Y entonces, según yo, pues ya estábamos durmiendo, ¿no? Ujú. Cuando así en la oscuridad, porque pues era una casa muy oscura, Sí. oigo que están jugando con ese teléfono. Ajá. Y yo dije, ¿cómo es posible que a esta hora sigas jugando, no? Ajá. Y como el niño todavía dormía conmigo, Ajá. este, dije yo, Ujú. ¿por qué estás haciendo eso? Ven, vente a dormir, le dije. Sí. Ya es tarde, ya para Ujú. de jugar con eso. Ajá. Y no sé cómo muevo mi mano y veo que él está acostado a mi A lado. un lado, sí. Y entonces me paro, pero no lograba yo ver si mi hija estaba en su cama. Ujú. Entonces lo que agarro es que prendo la luz. Sí. Y ya, al prender la luz, mi hija se despierta también y me dice, ¿qué pasó, mamá? Le Ujú. digo, ¿dónde está el teléfono? Y dice, ¿qué teléfono? ¿Tu celular? No. Le digo, el telefonito ese con el que juegan. Ujú. Y dice, pues mi hermano se le cayó ahí en el estanque y eso estábamos haciendo cuando nos regañaste, lo saqué porque estaba todo mojado. ¿Y dónde quedó? Ujú. No, pues lo dejé en el sillón para ver si se secaba. Ajá. Y en eso empiezo a escuchar que sigue sonando. Y le Sí. digo, ¿y entonces quién lo está jugando? Y voy a la sala y veo que empieza a estar sonando. Sí, sí, Y sí. entonces para esto ya mi hija está cerca de mí y dice, ese teléfono no puede estar sonando. Le digo, ¿y entonces qué teléfono está sonando? Pues este está sonando, le digo. Ujú. Dice, no puede estar sonando porque le quitamos las pilas. No Y manches. efectivamente no tenía pilas y seguía sonando, como que alguien estuviera jugando. Ah, Y yo fui y agarré ajá. una toalla que tenía yo ahí vieja, Sí. envolví el teléfono y lo tiré a la basura en ese momento. Pero Ajá. sí era mucho mi miedo. Sí. La verdad que era un miedo paralizante, pero Pero la verdad, pues ver a mi hija ahí y decía yo, y, yo cómo debo de actuar, ¿no? ujú. ¿Yo qué debo de hacer? Sí. O sea,
Fue una reacción para defenderlos, ¿no? Sí, sí, o sea, no sabía yo qué Ujú. y por qué pasó eso, no entendí. O sea, hasta la fecha no me explico el por qué, pero sí es algo que Inexplicable, ¿no? inexplicable y de las muchas cosas que pasaban en esa casa. Cuando lo depositaste en la basura con la toalla, ¿se escuchaba Sí, todavía? sí, todavía. Ah, Y tal cual, así como cuando un niño lo juega, sí, sí, sí. que le Las va buscando que opciones, el pollito, que sí, sí, sí. porque hacía soniditos, pues, Ujú, o ujú. sea, y luego lo más raro es que había una vocecita que te decía: "¿Puedo ayudarle?", pero ya no Ajá. era un "puedo ayudarle" con esa vocecita Como así, rebajado, era una voz horrible, así como cuando se le va la pila, ¿no? distorsionada. Ujú. Sí, de: "Puedo pero no sé, no puedo hacerlo", Sí, sí, sí. pero era una voz que no era la de original. Sí, sí, sí. Ajá. Oye, qué impresionante. ¿Cómo es posible que pueda seguir produciendo sonidos si no tenía energía? Es lo Así es, y más se había mojado, macabro. y Ajá, y además también. se había mojado. A su mecha. O sea, todo lo que pasó previo a, o sea, y pues ya después como que fui hilando que, o sea, yo Ah, decía que era un animal, pero igual y no era un animal, ¿no? ujú. Lo que oía yo antes, Sí, como que revisaban los juguetes así, sí, sí, sí. y pero aún así, Ujú. tampoco lo relacionaba yo con la ouija. En ese momento a mí ya Ah, se me había olvidado lo de la ouija, o sea, ajá. no lo relacionaba yo con que yo tenía esa ouija ahí. ¿Esa ouija la guardaste en ese mismo ropero? Sí, pero hasta Ah, arriba de no en los sí, juguetes sí, del sí. niño ni de la niña, Ah, hasta arriba, porque era un ropero muy grande. Entonces, se podría decir que estaba como escondida, sí, pero sí, hasta sí. arriba. Ajá. Pero entonces, cuando esa ouija llegó a tu casa, a la casa de Santa Rosa, empezaron a ocurrir los eventos más, las actividades paranormales más fuertes, ¿o no? Yo créeme que no lo relacioné así directamente, ¿eh? Mm, No. ujú. No, caí en ese tema de que a raíz de eso me pasó esa situación, Sí, porque yo tampoco nunca le di esa importancia a esa ouija, ajá. porque para mí era como cualquier juguete, o sea, si tú lo podías adquirir en la tienda, Sí, sí, sí. no podía ser algo tan peligroso, Ujú, ujú, ujú. no. Sí, sí, es como un juego más, como un turista, Hasta sí. después que supe la realidad de esa ouija. Sí. Igual si quieres cuéntanos qué más Pues yo sucedió. creo que esa historia la dejo para Pendiente. otra ocasión, Sí, porque es sí una es muy, historia muy fuerte y que larga. requiere sí, de que se escuche, porque Ajá. es una historia muy larga y es una historia que trae una gran lección también. Ah, bueno, sí, está pendiente esa, la de la Ouija. Sí, Bueno, ¿algo más que me quieras contar sobre lo que pasaba? ¿A quien más le vivió, te contó alguna experiencia? ¿O lo dejamos en la siguiente ocasión? en la ¿Te siguiente ocasión. parece? Sí, me Bueno, parece. entonces nos despedimos por ahora. Muchas gracias y hasta luego. Hasta luego. Bye. Bye.